Entonces hoy lo que vamos a ver es eso. Primero definir qué es la erosión del suelo. Ustedes algo ya deben haber visto en suelos o en edafología. Entonces se define como un proceso por el cual se pierde o se desgasta teniendo una fuente de energía, la parte superior del suelo, y esta parte superior del suelo que se pierde o se desgasta va a depositarse en otro lugar. En el caso de la erosión hídrica, esta fuente de energía que provoca que este suelo se desagregue, se pierda y se traslade a otro lugar, es la acción erosiva del agua. Como habrán visto también en la materia anterior a suelos, estos procesos de erosión, esos procesos se consideran normales, esos procesos geológicos que han ido dando parte a la formación tanto de la fisiografía como del suelo, o distinguimos de esa parte, de esa erosión acelerada, que es la que acelera el proceso porque interviene la mano del hombre. Entonces, ¿cómo comienza este proceso erosivo? Tiene que ver siempre con la acción de la gota de lluvia. Esta fotito del impacto que tiene sobre una superficie la gota de lluvia y cómo se produce esa salpicadura, es típica en la bibliografía o en las presentaciones, pero eso, cómo se produciría este proceso es, cae una gota de lluvia, esta gota de lluvia trae una energía con la que impacta en el suelo, produce primero esa salpicadura, produce una desagregación por ese impacto que produce la gota al caer en el suelo, y al producirse esa salpicadura, distribuye o transporta partículas del suelo. Luego comienza a infiltrar, y cuando el suelo se satura, el agua o se satura porque infiltró, o porque estas partículas que saltan después obturan los poros, entonces comienza a acumularse el agua en superficie, y cuando toma energía se comienza a mover, a trasladar, llevando en suspensión las partículas que se han desagregado. Esa costra o sello que se produce por esa salpicadura y por ese taponamiento de los poros es lo que después nosotros ya hemos visto parte del proceso de encostramiento, es lo que nosotros conocemos normalmente en la zona como planchado, porque se produce una costra y después, ¿se acuerdan cuando veíamos fertilidad física que hablábamos de esa costra que se forma por erosión y que después impide la emergencia de las plantas? Este es lo mismo, un esquema visto con otro detalle para ilustrarlos a ustedes nada más para cuando estudien. De acuerdo a la intensidad de esa acción de la gota de lluvia y de esa remoción que se produce cuando se acumula el agua y por pendiente y por carga hidráulica se va desplazando el agua con los sedimentos de suspensión, de acuerdo a la intensidad con la que se provoque, nosotros vamos a distinguir erosión laminar, erosión de surco y erosión de cárcavas. Entonces, ¿cómo se define erosión laminar? Es una remoción delgada, de una capa delgada, que se produce en estos terrenos inclinados y que resulta a veces inapreciable. Esa capita de suelo que se remueve y se elimina, por supuesto, ¿qué se está llevando ahí? ¿Qué se lleva el agua cuando elimina esa parte superficial? ¿Sedimentos? ¿Y qué tienen los sedimentos que nos interesen a nosotros? De esa parte superficial. ¿Qué más? El horizonte orgánico. Si, lo que tuviera, si tuviera un horizonte orgánico. La parte superficial es para empezar, la primera parte, y que además al suelo en condiciones normales le costó mucho
mucho tiempo generar, ¿no es cierto?, cada centímetro del horizonte dentro del perfil, cada centímetro del suelo que se genera le llevó ese proceso geológico de muchos años, entonces se nos va llevando la capa superficial, una capa rica, una capa con materia orgánica, y entonces eso nos permite, muy bien, ahí he puesto materia orgánica, esta erosión laminar, ustedes la pueden distinguir a campo, porque como se lleva esa parte, esa capita superficial, lo pueden distinguir cuando empiezan a ver esa pedregosidad, esas piedritas chiquitas en superficie. O pueden ver esto, que se lo voy a poner un poquito más grande, que es típico, en las piedritas lo que se denomina en pedestal, porque esta piedrita que estaba acá, todo lo que tenía a la vuelta, cuando empezó a escurrir, se llevó esa parte, entonces nos quedan estos pedestales con esa piedrita encima, ¿no? Entonces, y si no, nos quedan todo lo que normalmente se conoce como ripio, o piedritas en superficie, eso es la capa superficial, se ha removido y se ha ido como erosión laminar. Y en grandes superficies que se puede observar zonas más claras, como se lleva aparte de la materia orgánica, se puede observar esas distintas tonalidades, entonces las zonas más claras, las que he producido, en donde se ha perdido por erosión laminar. La erosión en surco es cuando ya el agua de lluvia, en lugar de desplazarse así como una lámina, transportando los sedimentos, encuentra alguna depresión, entonces se empieza a acumular, empieza a fluir, rebasa, y siguiendo la pendiente, comienza a tener mayor capacidad de transportar, y se lleva mucho más material y provoca entonces surcos en la superficie. Entonces nosotros cuando tenemos estas pérdidas así que son marcadas y que las podemos ver, eso es lo que se denomina erosión en surco, y la característica es que a estos surcos se los puede borrar con el paso de la maquinaria. Y por último está esa erosión en cárcava, que es un surco muy, muy intenso, y donde llega a partir o disectar profundamente el suelo. Y el proceso de erosión de la cárcava comienza primero, siempre empieza con un surco, y después va removiendo en las paredes, ¿sí? Nosotros tenemos el surco, comienza a intensificarse ese proceso de erosión, y entonces comienza a profundizar a los lados, se empieza a perder suelo a los lados, y lo que se denomina una acción retrocedente, porque además comienza a crecer hacia atrás la carga, ¿no? Hasta formarse, y de eso nosotros tenemos en cualquier parte del paisaje que recorramos, siempre vamos a encontrar este tipo de cárcavas que se producen por procesos de erosión hídrica. Se caracteriza por tener una cabecera, las cárcavas, se produce esa pérdida importante de material, y de acuerdo a la resistencia uno que tenga el material original del lugar, las paredes pueden ser más o menos verticales de la cárcava, entonces genera una sección, lo que se llamaría una sección en U, o si es más resistente, una sección en B. Si las paredes tendrían una inclinación, y esa sección tendría esa forma de B corta. Entonces el agua comienza a fluir, tiene los sedimentos en suspensión, comienza a arrastrar, y cuando arrastra todo. Arrastra suelo, si el caudal de agua que lleva es importante, arrastra suelo, arrastra cultivos, arrastra todo lo que su carga le permita. Y acuérdense que con el paso del tiempo, los procesos erosivos se van intensificando, se van haciendo más importantes, estas lluvias que nos generan erosión, ya vamos a ver los factores de la erosión, pero estas lluvias que nos generan erosión, y erosión importante por el impacto que causan, se hacen cada vez más frecuentes.
nosotros vemos, podemos observar los eventos más intensos con una mayor frecuencia. Y como ya hemos dicho, que se remueve el sedimento de un lado y se transporta a otro. Entonces tiene esa acción difusa, la erosión, tanto la hídrica como la eólica, es que nosotros sabemos que se remueve de un lugar, y eso que se remueve va a parar a algún lado, ¿no? Y eso es lo difuso porque no sabemos hasta dónde puede llegar. Y nos afecta caminos, nos afecta infraestructura, además de la pérdida de ese material importante para nosotros, porque que nos permite llevar a cabo una actividad productiva o simplemente mantener los recursos naturales. Entonces este es un ejemplo de que los sedimentos dejaron enterrado un alambrado, ¿no? Este sería el poste del alambrado. Si ustedes ven ahí estas líneas, eso es el alambrado. O sea, hasta esa altura llegó la cantidad de sedimento que se depositó en ese lugar. Esto es el daño que ha provocado en un camino, en la zona de Santiago del Estero, o las rutas en la zona de Córdoba, ¿sí? Los sedimentos se ubican sobre la ruta y provocan ese daño a la infraestructura. O una carga severa, como es en este caso, en una zona de cultivo, o en la zona nuestra de sacado del metán, se remueve tanto, se provoca tanto esa cárcava que el alambrado queda colgando, porque todo donde estaba apoyado, esa parte, esa superficie con la que se apoyaba, se perdió por esa acción de la erosión hídrica. Y todo, como les digo, se deposita en algún lado. Entonces lo que se salió de un lado, se deposita y provoca, obviamente, tiene alguna consecuencia económica, ya sea por daño a la infraestructura o en este caso, el daño a un cultivo de soja. Nosotros sabemos que, no entiendo la erosión diferencial, no entiendo eso. ¿Me podés aclarar mejor la pregunta? Estos procesos erosivos, cuando a ver qué dice. ¿Por qué se erosiona una parte específica? No, todo va a depender de la intensidad con que se presenten la lluvia y las lluvias posteriores. Entonces va a haber una resistencia propia del suelo, que ya vamos a ver los factores que afectan a la erosión por parte del suelo, la cobertura que tenga el suelo, la cantidad de lluvia que caiga, la energía con la que caiga, y la mayor o menor susceptibilidad de los suelos a erosionarse. Entonces, hay cárcavas que se pueden generar en una sola tormenta, o algunas que van a ir creciendo a medida que se vayan desmoronando, reciban una nueva lluvia, se sigan desmoronando. Y que tengan una forma en B o en forma de C, depende del material original, de la resistencia que presenten o no a erosionarse ese tipo de roca, digamos, porque nosotros vamos a pasar del horizonte superficial a todo un perfil mucho más profundo, ¿no? Entonces, en este caso de la cárcava del Chaco salteño, tenemos que, si bien las pendientes son suaves, son tan largas que alcanzan la longitud y el agua toma una carga tal que permite transportar y erosionar también y generar esos surcos o cárcavas en pendientes muy suaves. O podemos tener, como en el caso de las zonas áridas, donde la precipitación es escasa, pero cuando llueve el material es suelto, la vegetación es escasa, entonces si se junta suficiente agua y suficiente energía, también se provocan esas cárcavas o esos procesos de remoción del suelo. En todo esta degradación del suelo por erosión hídrica es un proceso que se ha ido intensificando, que después cuando veamos erosión eólica vamos a ver los gráficos que relacionan los dos procesos, tanto hídrico o eólico, de la gravedad, ¿no? Relacionan la gravedad de cualquiera de los dos procesos, es cómo han ido aumentando
aumentando a lo largo de los años, como se ha ido intensificando, se vamos perdiendo suelo porque vamos cambiando el uso, porque hacemos prácticas indebidas o porque también nos ayuda a una condición en desventaja, por supuesto, hablando de que ayuda a que estos procesos se intensifiquen con respecto a esa intensidad de la lluvia, esa frecuencia de lluvias intensas, ¿no? Entonces, en todo el país vamos a ver condiciones de erosión hídrica. Esto es la parte sur, esto es semejante carga en San Luis, o en la Patagonia, o esta es la parte de Córdoba. Tenemos zonas cultivadas y fíjense cómo se nota claramente esa erosión de las cárcavas, cómo van creciendo y se van formando en la zona de cultivo. Entonces, lo que nosotros vamos a distinguir son los factores que favorecen estos procesos de erosión o no. Obviamente el primer factor es el desencadenante de todo este proceso, va a ser la precipitación dentro de la condición climática. Entonces, de la lluvia, ¿qué nos va a interesar? De una precipitación, ¿qué nos va a interesar? Primero es cuánto llueve en el lugar, después cómo se distribuye esa lluvia a lo largo del año, porque eso me condiciona qué tipo de cubierta vegetal tengo que tener, o cuando no tengo que tener descubierto el suelo. Y de las lluvias, lo más importante de cada tormenta es la intensidad. O sea, cuánto llueve por unidad de tiempo. Porque a más lluvia por unidad de tiempo, tiene mayor energía y mayor erosión provoca. Como cae desde una distancia, acuérdense que eso genera una energía cinética, entonces la lluvia, el efecto que tiene una lluvia medida a través de su intensidad está directamente relacionada a la energía cinética que tiene esa gota de lluvia. Y del suelo, ustedes me cuentan, ¿qué nos puede interesar del suelo que favorezca o no un proceso erosivo? Que ya han dicho en parte algunas cosas, pero ¿cómo estarían relacionadas? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuáles serían los factores que ayudan o no que un suelo sea más susceptible o no a la erosión hídrica? Uno habla de la textura y muy bien. ¿Qué tipo de textura? Y una textura ¿Cómo influye arcillosa. la textura? ¿Qué pasa con la arcillosa? Si fuera textura arcillosa y provocaría que no infiltre el agua y se genere una lámina en la parte superficial, ¿no? ¿Qué No sé si más? estoy muy errado. Un poquito. No del todo, tiene que ver, pero la susceptibilidad, la Bueno, arenosa la tiene que ser pendiente más. también tendría que ser, ¿no? Sí, pero no, estamos hablando de suelo. No. Después vemos la forma que tiene el relieve. Para que el suelo se erosione se tiene que desagregar. O se tiene que tapar el poro para que no pueda infiltrar el agua. La arenosa es la arenosa puede estar dentro de esas condiciones. ¿Por qué? En una textura arenosa se desagrega, que no, por los poros, tiene muchos poros Por y el, la acción del por el agua. tamaño de partícula se dificulta la agregación y por ende menos estables los agregados, más fácilmente erosionable el suelo. ¿Y la infiltración cómo está ahí? Mayor infiltración de agua. Ah. Por un lado tienen razón en que no tiene nada que atraiga para que el suelo se pueda segregar. Pero acuérdense que el arenoso tiene la ventaja de la infiltración, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a interesar de un suelo? Nos va a interesar
la estructura. Un suelo con buena estructura va a tener mayor resistencia a la desagregación, entonces va a ser menos susceptible a la erosión. De las texturas, ¿cuáles van a ser más erosionables? Las que no tengan carga. Porque si no tienen carga, no tienen estructura, ¿no? Entonces no tienen carga, se pueden desagregar y pueden obturar los poros, se pueden desplazar, se pueden generar esos sedimentos y ya vamos a ver por qué las arenas finas o muy finas son también las que influyen en junto con los limos. Por supuesto que la materia orgánica tiene carga, entonces eso nos favorece a la estabilidad, a la estructura, a la adhesión, a mejor porosidad, a mejor infiltración. Entonces un suelo con buen contenido de materia orgánica también va a ser menos susceptible al proceso de erosión. Entonces, los suelos que más susceptibles a la erosión son las texturas limosas, poco estructurados, con bajo contenido de materia orgánica y con baja permeabilidad. Es un conjunto de cosas y no solamente, digamos, que tenemos que mirar un solo aspecto del suelo, porque vamos a ver que en algunas cosas, si bien puede tener menos permeabilidad, pero tiene más, contenido de materia orgánica, pero tiene mejor estructura, entonces son un conjunto de cosas que hacen que los suelos se erosionen o no. Y como recién han dicho la pendiente, sí nos interesa conocer el relieve, entonces mientras más inclinada y más larga sea la pendiente, el mayor riesgo de erosión vamos a tener, porque entonces el agua va a escurrir más, va a tomar mayor velocidad, va a poder llevar más sedimentos en superficie y va a poder erosionar mucho más. Entonces de la topografía nos interesa tanto la pendiente como la longitud de la pendiente. Como el ejemplo del Chaco recién, la pendiente es muy suave, del 0,2, 0,3% de pendiente en la zona del Chaco, pero la longitud es tan larga que permite esa acumulación de agua y el transporte y la generación de carga. Por supuesto que si un suelo está cubierto, va a ser menos susceptible a la acción de la gota de lluvia, esa energía que trae la tormenta y que desagrega y que genera todo ese proceso erosivo. Entonces, mientras nosotros tengamos más cubierto el suelo, ese suelo va a estar más protegido y va a tener menos probabilidades de erosión. Con toda la ventaja que tiene un suelo que mantiene la cubierta vegetal en superficie, que mantiene entonces todo un sistema de raíces, tiene todo un ciclo de la materia orgánica distinto, una mejor agregación y todas las ventajas que tiene de tener una cubierta vegetal en el suelo. Entonces, si nosotros estamos cultivando, con distintos cultivos lo que tenemos que tratar siempre es de proteger el suelo y mantenerlo, mantenerlo siempre con una muy buena cubierta y sobre todo sabiendo que de acuerdo a la distribución de las lluvias en nuestra zona, cuando comienzan las lluvias nosotros tenemos que evitar dejar el suelo descubierto porque cae una tormenta intensa y si el suelo está desnudo, la tormenta se lleva lo más valioso, ¿no? Entonces, dentro de las prácticas agronómicas, el cultivo de siembra directa es una práctica que favorece a proteger el suelo y a conservarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una práctica que no remueve, no invierte el pan de tierra, deja los restos en superficie y sobre eso va a ir creciendo el otro cultivo, entonces eso ayuda a protegerlo de la energía de la gota de lluvia. Entonces, si yo tengo uno con labranza convencional donde se pasan aradas, rastras, se invierte el pan de tierra, se lo deja, se lo pulveriza y se le deja descubierto la parte superficial, ese suelo, por supuesto que no va a estar en condiciones. Esto, fíjense que en la época de invierno, donde en un sistema de siembra directa se ha cosechado, pero no se ha llevado todo el resto del cultivo, se lo deja en superficie. Entonces, en la época de cuando comience la lluvia, este suelo va a tener alguna cubierta vegetal, mientras que este no va a tener absolutamente nada. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno. Entonces, cuando
comenzamos la clase, habíamos dicho que vamos a aprender una de las formas en que hay para cuantificar cuánto se pierde por erosión hídrica. El modelo más difundido y más aceptado es el de la ecuación de pérdida de suelo, y es muy común que lo encuentren en la bibliografía o en los apuntes con su sigla en inglés, y que fue diseñado hace mucho por Wismeyer y Smith. Siempre se lo nombra Wismeyer, y a Smith, pobrecito, se lo deja de lado, pero ellos comenzaron probando en parcelas que tenían determinada longitud, determinada pendiente, determinado ancho. Sobre esas fueron probando distintas condiciones de lluvia, de cubierta vegetal, de tipos de suelos, y encontraron cuál tenía mayor correlación con la pérdida del suelo. Entonces, ¿por qué es tan ampliamente usada, aceptada? Porque integra todos esos factores que acabamos de ver que afectan al suelo y favorecen los procesos de erosión. Entonces, la ecuación de pérdida de suelo dice que la A, que va a ser la pérdida anual de suelo en megagramos por hectárea o toneladas por hectárea y por año, va a ser directamente proporcional a un factor de las lluvias, a un factor del suelo, a uno que toma en cuenta la longitud y el largo de la pendiente, y a la cobertura vegetal, y qué prácticas hago yo para evitar que ese suelo se pierda por erosión hídrica. Entonces, estos factores, fíjense que el climático, el suelo, la pendiente, la cubierta, integra todos los factores de la erosión. Es la única fórmula que quizás le podamos llegar a pedir en la materia, porque simplemente con la fórmula se acuerdan todos los factores que afectan al proceso de erosión, y fíjense, no tiene, acá, como está, no tiene índice, subíndice, no tiene divisor, no tiene nada. Es totalmente proporcional la pérdida del suelo a la erosividad de las lluvias, erodibilidad del suelo, longitud y intensidad de la pendiente, cobertura del suelo y método de control de erosión. Entonces, Profe, ahora sí. ¿Qué era erodabilidad? Sí. Perdón. Erodabilidad es la susceptibilidad del suelo a la erosión, el factor K. Ah, listo, profe. Ahora lo vemos uno por uno. Y acuérdense que de esto, como de cualquier otra fórmula, lo que tienen que saber es qué tipo de datos necesito buscar para poder resolver, ¿no? Entonces vamos a empezar con el factor R, que representa la erosividad de las lluvias. Entonces, la capacidad potencial de las lluvias para provocar erosión, y está en función de dos cosas: la energía cinética de la tormenta y de la intensidad máxima en 30 minutos. Lo que yo decía, Wismeyer hizo una serie de experimentos y de medidas y de ensayos con respecto a la pérdida del suelo, y con lo que es directamente proporcional de una tormenta. Y la pérdida del suelo es eso, ¿no? La energía de la gota de lluvia. Entonces, para eso se desagrega una tormenta y se calcula la energía cinética de una tormenta y la intensidad máxima en 30 minutos. Entonces, si necesito la intensidad, voy a necesitar, obviamente, un pluviógrafo que registre cuánta lluvia va cayendo por unidad de tiempo. Este es el pluviógrafo típico, que tiene la banda, que tiene una plumita, y que va cargando, que tiene un recipiente que se carga de agua, cuando llena vuelca y sigue cargando. Y tiene la plumita ahí que va dibujando la cantidad de lluvia que va cayendo por unidad de tiempo. Entonces, Profe, de la faja, este factor solo considera el impacto de la gota en el suelo, nada más. la energía de la Claro. gota de lluvia. Sí. Ah, bien. Sí, como dice representa la capacidad potencial para provocar erosión. ¿Medido en qué? En términos de energía.
Entonces es un proceso tedioso, aburrido, largo, pero que nos brinda esa información tan rica para poder predecir la pérdida de suelo. Entonces, ¿qué se hace de cada tormenta? De cada tormenta que cae en un ciclo para nosotros sería de octubre a marzo o abril, de cada tormenta mayor a 13 milímetros, que es lo que se considera que provoca, tiene la energía suficiente para desgastar el suelo. Se hace eso, se lee la intensidad que tiene, fíjense que esto cada cambio que tiene acá es un cambio dependiente, entonces se lee qué intensidad tiene para cada cambio dependiente, y para cada una de esas intensidades, eso es desagregar la lluvia, para cada una de esas, para cada uno de esos intervalos con distinta intensidad, se calcula la energía de la gota de lluvia, se calcula la energía, para cada intensidad, se calcula la energía total de la tormenta, se la vincula o se la relaciona con los logaritmos y una ecuación, con la energía máxima en 30 minutos, y con eso se obtiene lo que se denomina un R minúsculo, ¿no? Entonces, con lo que se hizo es calcular para una tormenta. Ahora, con una tormenta, ¿nosotros podemos predecir algo? No. ¿Por qué no? Bien, no podemos, pero ¿por qué? Porque necesitamos una serie de datos. Sí, ustedes Bien, imagínense con la variabilidad que tenemos en el noroeste, para empezar. Y si queremos llegar a caracterizar las lluvias con una tormenta, estaríamos cometiendo graves errores, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace es de registros de precipitación de 20 a 25 años que tienen que ver con esa variación, sobre todo que tenemos nosotros de cantidad de lluvia que cae por unidad de tiempo, de los distintos años, con distintas intensidades, distintas frecuencias. Entonces se calcula para cada tormenta, para cada año, para cada mes, y con eso después se llega a un valor de R, que es esta R mayúscula, ¿no? Y con eso se tiene un R anual. Entonces con eso ya tenemos los valores de factor de erosividad de las lluvias leído desde las fajas. Ahora, ese dato de intensidad de las lluvias, por supuesto que no está tan disponible para nosotros. Entonces lo que se hace es estimar a través o de regresiones o de por algún método que resulte efectivo cuando se lo somete a un análisis estadístico y se ve si tiene una buena correlación o no tiene una buena correlación. Entonces una de las fórmulas para estimar el factor es a través de la ecuación de la FAO, que toma en cuenta el índice de Arnoldus, donde y después está modificado, pero la idea es que toma valores de pluviómetro. Entonces se toma el valor de precipitación media mensual y se lo relaciona con la precipitación media anual. Entonces con eso se saca el índice de la FAO y se resuelve esta ecuación de regresión que tiene un factor A y un factor B, que toma valores, como están acá puestos, y están hechos para una gran cantidad de lugares. Y entonces con eso lo que se obtiene es un R estimado de erosividad. No puedo leer, recurro a algún método estadístico para poder apreciar. Como ustedes ven acá, los valores de correlación habían representado un valor muy alto de 0,89, una muy buena correlación. Entonces con esta formulita y con esta metodología ustedes van a tener para resolver en el práctico. Sacado de fajas, para tener una idea en qué rango de magnitudes estamos nosotros acá en Salta, en Jujuy, el INTA Paraná, una señora, una profesora de geografía,
trabajó con Wismeyer y buscó las fajas del Servicio Meteorológico Nacional hace ya muchos años, pero ella se dedicó a tomar las fajas, a leerla y calcular el R para muchas localidades. Entonces, dentro de ese trabajo que ella hizo, están estos R's que son tomados de faja, y acá entonces tenemos localidades para Salta y la localidad de Jujuy. Y fíjense los valores en los que varía, ¿no? Para Salta es un valor más bajo, mientras que para Orán, Tartagal tiene un valor más alto de R, lo mismo que para Jujuy, ¿no? Salta y Rivadavia menos, y un valor alto, que ya vamos a ver las tablas, que siempre nosotros brindamos tablas para tener una medida de referencia, un valor alto de R, que tome un valor de 600. Entonces, con eso ustedes van a tener el práctico para resolver y comparar para distintas localidades, para la zona de Anta, la zona del árido, y poder comparar ahí con los valores de R que les puede dar. Entonces eso abarcaría el factor de las lluvias dentro de la ecuación de pérdida de suelo. El factor siguiente era, que habíamos visto, erodabilidad, que eso nos representa entonces la vulnerabilidad o susceptibilidad a la explosión, a la erosión, y que en esto nos dice entonces por qué unos suelos bajo iguales condiciones, un suelo es más susceptible que otro. ¿Cómo se puede cuantificar ese factor K? Está a través de esta ecuación larga, y que resuelta la ecuación nos brinda nomograma, que tiene una primera aproximación y una segunda aproximación. Entonces yo puedo resolver o por la fórmula o por el nomograma. ¿Qué factores intervienen en la fórmula? Acá dice que 100K, o sea, 100 unidades de este factor K es igual al 1,292, que esto sirve para convertir al sistema nuestro de unidades de medida. Entonces dice es 1,292 por 2,1, m a la 1,14, por 10 a la menos 4, por 12 menos la materia orgánica, más 3,25 por el código de estructura menos 2, más 2,5 por el código de permeabilidad menos 3. ¿Quién inventó esa fórmula, profe? Bueno, pero yo ya le dije que yo no se la pido de memoria. Usted pone factor K y le aparece la fórmula en el teléfono y ya la puede resolver, o la pone en una planilla de cálculo y después ingresa los valores que le interesan. ¿Sí? Lo que usted tiene que saber es qué valores le interesan. Entonces, del suelo, ¿qué nos va a interesar? La textura, que es esta m a la 1,14, es esto, ¿no?